Buenas tardes. Estamos aquí para hoy, 24 de junio del 2019, homenajear al Libertador, al Brigadier General Juan Antonio Lavalleja. Un 24 de junio, pero de 1784 nació, hace hoy 235 años. El héroe olvidado por nuestros compatriotas, por la educación, porque en ninguna escuela, liceo, en ningún colegio se le enseña a los alumnos que el libertador, el verdadero libertador del Uruguay, nació un 24 de junio de 1784. Se echa mucha leña sobre el fuego en cuanto al tema de la historia de los próceres patrios. Mucho se habla de Artigas, que si bien fue el iniciador de la gran gesta independentista de lo que luego sería el Uruguay, en ese entonces la banda oriental del Río de la Plata, fue el principal prócer de la independencia del Uruguay, pero no bien lo había pensado así, puesto que él en su mente tenía lo que era la Liga Federal, un gran país, una gran nación, conformado por varias provincias del Río de la Plata y adyacencias, entre las cuales figuraban provincias argentinas, hoy pertenecientes a la República Argentina, dejando de lado el dominio de lo que en ese entonces era la ciudad más importante de la región, como lo era la ciudad de Nuestra Señora del Buen Aire, Buenos Aires. El general Lavalleja, uno de los terratenientes de Artigas, fue quien, en su ausencia, una vez que Artigas quedó en el exilio, recluido en Paraguay por Francia, el dictador paraguayo, tomó las riendas de esta gesta independentista y terminó liberando a lo que sería, como les digo, el Uruguay del poder extranjero. Obviamente, él inició su gesta con el desembarco de 33 hombres en la playa de La Graciada, hoy departamento de Soriano, viniendo en dos lanchones, uno desde Quilmes y otro desde San Isidro, en lo que hoy es la Argentina. Esto obviamente no hubiera sido posible de no haber contado con ayuda complementaria, puesto que se enfrentaba nada más ni nada menos que al poder de los argentinos, que querían al Uruguay como otra provincia más para anexar a su gran nación, como ni que hablar del Imperio del Brasil. Por ello fue de que necesitó la ayuda de muchos más hombres que sus 33 valientes. Rivera fue uno de los que posteriormente se le uniría a través del abrazo del Monzón con parte del ejército brasilero que desertó de las fuerzas del imperio. Pero más aún, no hubiera sido posible la independencia de lo que hoy es el Uruguay si no hubiera sido por el Reino Unido de la Gran Bretaña. Inglaterra, que si bien es el Reino Unido, ella es quien domina a los otros antiguos reinos que conforman hoy día el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ella fue quien tomó al mando lo que sería indirectamente o en ciertos aspectos directamente la independencia del Uruguay. A Inglaterra no le convenía de que la Boca del Plata estuviera dominada por la Argentina y el Brasil, dos países que en ese momento prometían ser en un futuro poderosas potencias, lo que finalmente no terminó siendo. Por ello, el Reino de Inglaterra pretendió poder meterse como cuña dentro del Plata para tener un aliado, si se quiere, con quien comerciar y que le garantizara el libre acceso de su comercio hacia y desde el estuario del Plata.
Es por ello que obligó al Imperio de Brasil a dejar libre a la provincia oriental y arrinconó al gobierno de Buenos Aires, bajo amenaza de guerra, de que renunciara a sus pretensiones imperialistas para con esta pretendida y frustrada colonia para los argentinos. Colonia a la que luego ascenderían al puesto de provincia, pero que sería parte de Argentina al fin, lo cual el gobierno de Inglaterra impidió. No por ello debemos disminuir la capacidad de mando y la punta de lanza que fue quien originó esta gesta independentista que concluyó con la independencia de lo que hoy conocemos como la República Oriental del Uruguay. Y me refiero nuevamente al brigadier general Juan Antonio Lavalleja, que no en balde quienes hicieron justicia fueron durante el gobierno de facto, la dictadura cívico-militar que dominó el Uruguay del año 1973 a 1985, en rebautizar a la diagonal agraciada con el nombre que hoy tiene de Avenida del Libertador Brigadier General Lavalleja. Sería una fecha que deberían maestros y profesores en colegios, escuelas, liceos enseñarle a los alumnos quién fue el general Lavalleja. Artigas, si bien fue el primer gran prócer de esta nación, ha sido sobredimensionado de una manera desmedida, adjudicándose laureles de coronas ajenas. Hay mucha injusticia en el recordatorio cultural e histórico de nuestra nación, como por ejemplo el 28 de febrero de 1811, fecha del Grito de Ascencio, el primer levantamiento de los orientales contra el dominio español. Sin embargo, es una fecha que pasa por alto en el año lectivo de los alumnos, como así también en el calendario de fechas de este país, dado que ni siquiera ha sido denominado feriado. Es el equivalente del 25 de mayo de la República Argentina, cuando se levanta la Revolución de Mayo y cuando aquí se levantó el pueblo oriental contra el dominio español, fue ese 28 de febrero de 1811, al que prácticamente nadie recuerda. Fechas que deberíamos recordar más, fechas que deberíamos tener más en la memoria. Yo la tengo, pero me refiero al colectivo general de los habitantes de este bendito país, la República Oriental del Uruguay. De Artigas tenemos monumentos en cada oficina estatal, cuadros en cada despacho de jerarcas de gobierno. Recordamos hasta la fecha en que falleció, pues del Libertador Lavalleja no se acuerda nadie, ni siquiera de la fecha que nació. Es más, no solo no recordarlo, no la saben, precisamente por el mal sistema educativo que se tiene en el país. Y que no es de ahora, es de siempre. Nunca se recordó esa fecha. Siempre se recordaron fechas que tienen que ver con la vida de Artigas, que si bien, repito por enésima vez, fue el primer y mayor prócer de la nación oriental, no fue el libertador. Para hablarlo en buen criollo, mientras Lavalleja se estaba jugando el pellejo en la banda oriental, Artigas estaba tomando mate en Paraguay. A él se le debe el inicio, el ideario artiguista que todos conocemos, plasmado en las instrucciones del año 13,
que luego derivaría en la gran nación que constituimos, pero no el hecho de la libertad en sí. Como tampoco corresponde correctamente el título de madre patria al reino de España, puesto que fue el reino que intentó someter a esta nación, el que se quiso llevar sus riquezas y que llevó muchas de sus riquezas para salvar el pellejo de su propio rey. Yo le doy el título de madre patria más a Inglaterra, que fue quien, aunque fuera por intereses creados, puso los naipes sobre la mesa y ganó la partida, dándole directa o indirectamente la independencia a este país. Por lo tanto, orientales, pensemos muy bien la historia, cómo la vamos a seguir escribiendo de aquí en adelante y cómo la vamos a seguir contando desde nuestro origen hacia atrás. Porque si siempre clamamos con fervor y cantamos el himno nacional, siempre tengamos en cuenta que su letra dice orientales, la patria o la tumba. Con gloria morir fueron las palabras del general Lavalleja en la playa de la Graciada. Las estrofas del himno no fueron dedicadas a Artigas. Orientales la patria lo tumba, libertado con gloria morir. Libertad o muerte escribió Lavalleja en su bandera, no Artigas. Seamos justos, no injustos. Sepamos lo que hablamos. Seamos ilustrados, como Artigas decía. Es el mejor homenaje que le pueden hacer al general José Gervasio Artigas, ser tan ilustrados como valientes y conocer la historia realmente como fue y no como un pequeño puñado de personas tratando de convencer a las grandes masas la quieren contar. De saber la propia historia de donde pisamos y de donde vivimos, depende también nuestro propio futuro. Reflexionen, compatriotas.